Buenos días, ¿cómo te va, doctor? Sí, buenos días a tu amable audiencia. Pero no, Gracias por Cristian. atendernos, doctor. Creo que estás a puertas de un juicio, pero vamos a ser breves de todas formas. Doctor, Sí, 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 serio cuestionamiento a la decisión tomada para liberar a una persona imputada por violación de una menor de edad en Coronel Oviedo. Estuvimos hablando con la mamá recién. ¿Cuál es el argumento jurídico para que Pedro Fabián Salinas Melgarejo hoy esté libre? sí. Muchas gracias por aclarar. Claro, le agradezco, ¿verdad? Normalmente no soy tanto partidario de hablar por la prensa, ¿verdad? Pero, aclarando, la Constitución pues dice de que toda persona creo que tiene derecho a informarse, ¿verdad? Ujú. Pero siempre recibir una información veraz, responsable y ecuánime, ¿verdad? Y en caso, ¿verdad?, de que exista alguna información falsa o distorsionada o ambigua, dice, tiene derecho a exigir su rectificación, ¿verdad? Ujú. Teniendo en cuenta ese principio constitucional, te agradezco mucho de aclarar la situación. A mí me estaban llamando recién también otros medios de prensa y algunos amigos me dijeron que yo le largué al violador serial, no sé ni quién es, ¿verdad? Que yo le largué a otro violador, ¿verdad? O sea, yo creo que y es que yo cobré 30 millones de guaraníes. O sea, eso es lo que dicen la gente, ¿verdad? O sea, por eso creo que es una información falsa y distorsionada. Yo no Ujú. sé si es maliciosa esa información, ¿verdad? Pero se suele decir que no existe delitos de prensa, sino a través de los medios de prensa, ¿verdad? Mucha gente ya me están hasta, vamos a decirle, difamando, ¿verdad? Diciendo, distorsionando informaciones. Pero eso es aparte nomás. Ujú. Independientemente de eso, acá el caso concreto que vos me estás diciendo, hay una imputación fiscal, es por abuso, no en los bienes jurídicos que el Código Penal protege, pues justamente la autonomía sexual, y están distintos artículos del Código Penal, ¿verdad? Por ejemplo, abuso sexual en niños se considera cuando es menor, hasta 13 años el código habla de niño, cuando es mayor ya la víctima sería diferente, cuando es adulto se habla de coacción y violación, ¿verdad? Sí. Solemos decir. En este caso la imputación hubo una denuncia, la fiscal fue lo que es Gloria Rojas, estuvo ayer por acá, se hizo una denuncia, en base a la denuncia la fiscalía le imputa por abuso en personas indefensas y Mm. está tipificado en el artículo 130 del Código Penal. Tiene dos incisos. Cuando hay un manoseo, es un abuso, es el inciso primero, es la pena es de hasta 3 años, o sea, es delito. De acuerdo a nuestra legislación, todos los hechos que tenga hechos punibles hasta 5 años se consideran delitos y pasando más de 5 se considera crimen. Es una clasificación que hace el Código Penal, ¿verdad? Nuestra legislación. En este caso, la Fiscalía imputó no por abuso sexual en niños ni violación ni nada, sino es por abuso en personas indefensas. Y yo no puedo cambiar el relato de los hechos de la Fiscalía. En base a eso, yo califiqué de acuerdo al artículo 130, inciso primero, que es hasta 3 años la pena. Y se le dio medidas alternativas a la prisión. Bueno, se le dio una serie de medidas, comparecencia mensual, tiene que venir a firmar, prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a la víctima y tiene la caución personal también de un tercero, o sea, un fiador, no es que yo pagué. Uno cuando va en el banco le pide un garante, ¿verdad? El garante no es que paga otro, sino firma un documento. Y el fiador, que es la caución personal, vino a firmar la fianza establecida de 30 millones, es una caución, se firmó por ese monto, firmó el garante, vamos a decirle, el fiador, nada más. Y se le dio una serie de medidas, si no cumple bajo apercibimiento se revoca la medida. Yo creo que actué de acuerdo, conforme a derecho, de acuerdo a las facultades que me confiere la ley, ¿verdad? Si me equivoqué, está el Tribunal de Apelaciones que se puede apelar. Hay 3 personas del Tribunal de Apelaciones que pueden revisar mi fallo, ¿verdad? Ujú. Ahora, Fue el problema. quería hacerte una consulta técnica, doctor, ya Sí, que sí, sos... sí, sí, te Eh, escucho. Usted, en principio, pregunto, ¿en Sí, principio estaba en caratulada principio. de la misma forma o tenía otra Sí, carátula esta así causa? mismo. No, no. Así mismo, la relación fáctica de los hechos está. La fiscalía, yo no puedo cambiar. Si la Claro, no, no, fiscalía no. dice que hubo estafa, yo no puedo poner extorsión. Si Claro, hubo claro. coacción, no puedo poner coacción sexual, ¿verdad?
Acá dice coacción, habla de sexual, pero en personas indefensas habla. No es coacción, no es abuso sexual en niños, no es coacción, no es violación. Y están ciertas circunstancias especiales, ¿verdad?, de la víctima. Por ejemplo, en una coacción tiene un marco penal, ¿verdad?, hasta 3 años. Si hay un abuso, coito, como le dicen, entonces en ese caso ya aumenta la pena. Aumenta la pena. Pero en ese caso no hubo nada de acuerdo al expediente. Lo que yo tengo hasta este momento en el expediente judicial, no hay ningún diagnóstico médico, nada. Está la denuncia y la carpeta. El órgano investigador, en realidad, y el titular de la acción penal, el investigador acusador, es el Ministerio Público. Claro. Por eso en ese punto quisiera consultarle, doctor. Sí, sí. La carátula de la causa es abuso sexual en persona indefensa. Esta carátula indefensa, dice. Sí. Esta carátula, sí. Esta carátula actual, ¿es la misma desde el principio o fue cambiada? La misma del principio, de acuerdo a la imputación fiscal. Acá yo no puedo cambiar, no puedo variar los hechos. Y la fiscalía, pide prisión, doctor. Sí, así mismo. Pidió, imputó por ese tipo de hecho punible, pidió prisión, ¿verdad? Sí. Pero es facultad del juzgado. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Constitución Nacional habla, el artículo 19, ¿verdad?, de que la prisión preventiva solamente en caso indispensable se debe dictar. El Código Procesal Penal habla de que solamente la prisión preventiva tiene que ser la última ratio y es de carácter excepcional. Encima del código y por debajo de la Constitución están los tratados del Pacto de San José de Costa Rica, es la misma cosa. Y tenemos una acordada de la Corte Suprema de Justicia donde le exhorta a los jueces penales a no hacer un ejercicio abusivo de la prisión preventiva y solamente en casos excepcionales decretar, ¿verdad? Ahora, eso, el hecho de no que significa que una persona esté libre. Él no tiene ninguna restricción, doctor. A la prisión. Si incumple una de esas medidas, se revoca y decreta su prisión. Sí, pero estaba yo leyendo, doctor, estaba yo leyendo la resolución de liberación a Pedro Fabián. Y las restricciones son genéricas: no usar arma, no beber alcohol, no usar droga, no hay nada que le proteja a la víctima. Hay prohibición de acercarse a la víctima, dice, entre ellos dice Pero vive atrás de su casa, doctor. Sí, y una prohibición de acercarse. Pero vive detrás de su casa, eso es cerca. Pues, acá no especificó, acá no especifican el expediente, yo de acuerdo al expediente. Sí, pero usted es juez, yo soy periodista y yo estoy enterado de eso y no puede ser que usted no esté enterado de eso, que vive atrás de su casa. El órgano investigador pues es el Ministerio Público. O sea, en la carpeta fiscal no dice que él vive al lado de su casa o detrás de su casa. No, en el expediente judicial no dice, Y bueno. Ay, fiscal. En el expediente judicial, porque una cosa es la carpeta fiscal de investigación y otra cosa es el expediente judicial. Y el artículo 245, yo no puedo imponer medidas que no estén en el 245, es que da medidas alternativas. Dice las siguientes medidas para sujeción o someterse al proceso, me dice. Ahí. Inclusive yo le agregué algunas medidas más que es facultad del juzgado, ¿verdad?, de otorgar esas. Ahora, incumple, se revoca sin ningún problema. No le otorgó la prisión domiciliaria, por ejemplo, doctor. Buenos días, Néstor Castillo. No, por el tipo de hecho punible, por el tipo de, como le dije, la calificación es hasta 3 años, es el 130 inciso primero, dice hasta 3 años, dice, sí, yo no puedo modificar la ley. Claro. Ahora dice, por ejemplo, el abuso sexual en niños, por ejemplo, es de 4 a 12 años, ahí la expectativa de pena es totalmente diferente. Por eso vuelvo sobre... La sexual que va a 15 años es otro diferente, pero es por la expectativa de pena nomás lo que se tiene en cuenta. Totalmente. Por eso vuelvo a algo que estábamos diciendo acá con la madre de la víctima. Se degradó esto a un tercer rango prácticamente, Cristian, audiencia. Y voy sobre lo siguiente, doctor. Sí, te escucho. ¿Qué acredita la condición de persona indefensa de esta supuesta víctima, doctor, según la carpeta fiscal siempre? Según la carpeta, eso habría que preguntarle al Ministerio Público, porque el Ministerio Público le imputó por ese hecho punible. Si el Ministerio Público le imputa a una persona por homicidio culposo, yo no le puedo poner doloso. No, pero debe analizar a vista suya, doctor. De acuerdo a lo que llegó a vista suya, ¿cómo acreditó esa condición de indefensa?
judicial, que es otra cosa, y la carpeta fiscal es otra cosa, son totalmente diferentes. La carpeta fiscal está a cargo del Ministerio Público, que es el que hace la investigación. Doctor, ¿Y cómo acredita su condición de indefensa? ¿Cómo acreditó ante su vista, doctor? Y eso habría que preguntarle al Ministerio Público. Es la calificación que propuso el Ministerio Público. Y en el expediente no hay... Relato, la Fiscalía le llamó, tiene un parte policial, creo que en base a la denuncia, declaraciones que hizo, en base al relato fáctico de los hechos. Yo no puedo cambiar el relato fáctico de los hechos. Claro. Y la imputación fiscal tampoco puedo rechazar, ¿verdad? Doctor, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que Sí. usted tiene que actuar en base a lo que la carpeta fiscal le acerca. Técnicamente. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿a usted se le acerca una carpeta fiscal justamente para que haga el análisis de los hechos fácticos? Y entonces mi pregunta es, en la carpeta fiscal, ¿existe un documento que avale la condición de indefensa de esta supuesta víctima? No, a mí no me ha acercado en ningún momento la carpeta fiscal. Ese es el fiscal maneja. A mí el fiscal imputa y los elementos que él crea necesario, ¿verdad? Me remite una compulsa y se forma el expediente judicial. Por eso te digo, el expediente judicial es una cosa y la carpeta fiscal es un acto de investigación. Y yo lo que tengo es el expediente judicial, expediente electrónico. Entiendo. Ahora, de acuerdo al expediente judicial, es lo que yo estuve analizando, ¿verdad? Y para poder resolver dictar esa resolución, ¿verdad? Ahora, mi pregunta consecuente, sí. Juez. Sí. Usted, a la hora de determinar lo que determinó, en este caso, disponer su libertad. No, es una libertad provisoria, vamos a decir, ¿verdad? Pero está libre. Pero tampoco. Al final de cuentas está libre, ¿verdad? Que tiene una serie de restricciones, pero tiene una serie de restricciones y medidas que están sujetas al proceso. Sí, no hay problema con eso. No es el punto que quiero apuntar, doctor. Lo que quiero es apuntar a lo siguiente. Si a usted la Fiscalía le dice es abuso sexual contra persona indefensa, y usted como juez, quien va a determinar una medida, no cree usted necesario tener a la vista un aval de esa condición de la persona, teniendo en cuenta de que es víctima de un abuso sexual, a la hora de determinar la libertad del supuesto victimario, para decir, espera un poco, ¿dónde lo que dice que esta persona es indefensa? La fiscal la dice, pero ¿y cómo yo tengo asegurado si no tengo ningún documento forense que avale esa determinación? La Fiscalía hizo la investigación, por eso que el juez tiene una facultad jurisdiccional, le decimos. El juez tiene que tratar de ser siempre imparcial, lo que se le pide. A la Fiscalía se le pide objetividad y también al abogado, son partes en el proceso. Por ejemplo, el abogado tiene un rol cuando está por la defensa y cuando está por la querella es diferente el rol del abogado, y la Fiscalía tiene un rol de investigador, acusador. Esos elementos le compete al Ministerio Público, no al juez. El juez, cuestiones jurisdiccionales de prueba. A mí me trajo la otra vez una persona, entre paréntesis, me dice solicitar oficio en un incumplimiento de deber alimentario, que salir oficio al banco si depositó, no la persona, me dice la víctima. Y yo le pongo que no, es un acto jurisdiccional, teniendo que estamos en una etapa preparatoria, deberá recurrir ante el órgano investigador. Ese es un trabajo de investigación. Pedir, por ejemplo, si el teléfono de la víctima está, incautar el teléfono de la víctima, hacerle una pericia, llamarle, y creo que la Fiscalía tienen peritos fiscales, por ejemplo, tienen médicos forenses, médicos psiquiatras, tienen técnicos en informática. La Fiscalía tiene psicólogos que pueden hacer ese trabajo. Ese le compete al Ministerio, es un trabajo de investigación. Yo no me puedo inmiscuir en un trabajo del Ministerio Público. Yo solamente analicé la imputación fiscal y algunos elementos de convicción que le decimos que me envió la Fiscalía. Y yo en base a la imputación fiscal es que yo hice la calificación y dispuse la medida que creo que está conforme a derecho, ¿verdad? Ahora, doctor, y se puede apelar incluso a la gente por eso. Una de las medidas es prohibición de acercamiento a la víctima, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Qué va a pasar si mañana
viene la mamá de la víctima y le dice, mire señor juez, este muchacho está a 20 metros de mi terreno, ¿qué vas a hacer? Perfecto. Entonces se tiene que irse a la fiscalía ella a hacer eso. Entonces el fiscal me va a pedir que se cambie el lugar, alguna cosa así, incumplió una medida, ¿sabes? Que no vino a firmar, mañana puede venir la fiscalía a controlar, el próximo vez no vino a firmar, se revoca. No, lo que voy nomás al punto, es vecino de la víctima, doctor. Entonces, él está siempre cerca de la víctima, es decir, de prohibición de acercamiento sin especificar el radio de acercamiento. Exacto, ahí está. Ya. No especificó usted el radio de acercamiento, yo creo doctor. que la mamá se debería ir ante el Ministerio Público y que me plantee un escrito, porque como le dije, el abogado de la víctima y el que le representa a la sociedad de la víctima es el Ministerio Público. Yo como estaba diciendo, está un artículo del Código Procesal Penal, el 282, que... Pero doctor, lo que aquí estamos haciendo es darle la prueba de la carga a la víctima y no al victimario. ¿No tendría que ser al revés, doctor? No, aquí, claro, no. ¿Y quién la carga de la prueba? Claro que la víctima tiene la carga de la prueba. ¿A quién es el que tiene que destruir el estado de inocencia? La carga de la prueba le compete al Ministerio Público. Y doctor, teniendo en cuenta que es vecino de la víctima, ¿por qué el juzgado no determina el radio en el cual no debería acercarse a la víctima? Y eso debería acreditar, ¿verdad? El Ministerio Público no me acreditó, ¿verdad? Doctor, por eso que yo creo que la mujer puede irse al recurrir al fiscal y el agente. Lo que pasa es que el doctor, lo que pasa es que mientras eso él puede volver a abusar de la chica, es decir, no estamos protegiendo a la víctima. Aquí el beneficiario es el victimario y no la víctima, y la representación judicial que tienen ustedes. Por eso te digo, no es una libertad, así como dice, no, es una libertad, pues se revoca. Si incumple una de esas medidas, se acerca a la víctima, hermano. Pero tu medida, pues, es ambigua, doctor. Tu medida no dice 100 metros, 200 metros, 500 metros, acercamiento. Restringe. Y de repente te puede decir, está a 20 metros, y vos podés decir, no, ese no es acercamiento, 2 metros nomás es el acercamiento. Es decir, es muy ambiguo, doctor. Y la sociedad necesita una representación judicial que les proteja. Y hoy por hoy no se siente esa protección. El domingo va a haber una manifestación ciudadana y otra vez por toda la inseguridad que se vive, y ustedes, los jueces, son los que imparten la justicia, y usted no le dice a Pedro Fabián, usted no se debe acercar 200 metros a la víctima, usted le dice, no podés acercarte nomás, y es ambiguo, queda al arbitrio de quien considere que es cerca y quien que es lejos. Sí, pero esa es la medida que yo dispuse, una serie de medidas. Si él incumple, yo como te reitero otra vez, se revoca. Bodir la cercanía, doctor. Guaraní me por andutante. Bodir la cercanía en Icatuya, oñemo anhui la víctima, voy metro. Sí, pero no está especificado ahí. Prohibición de acercarse. Y bueno, ¿y quién determina cuál es cerca y cuál es lejos? Y bueno, pues ahí ya tendría que ver. Hay que ver, ¿verdad? Ahora mismo la víctima vive a 20 metros de la casa del victimario. ¿Eso es cerca o es lejos? Sí. Yo creo que es relativamente cerca. Sí. Y bueno, ¿y ya se incumplió entonces? Ahora a media cuadra. ¿Y ya se incumplió ni entonces? Tiene que venir la víctima a hacer una manifestación ante el agente fiscal de la causa, ante el Ministerio Público, y bueno, vamos a disponer lo que corresponda en derecho, ¿verdad? Yo no quiero también prejuzgar, pero como yo le estaba diciendo... no, es un prejuicio, doctor, es testimonio de la víctima. Nosotros le hicimos una entrevista a la víctima. Hasta no tenga sentencia, entonces base a eso y una serie de disposiciones, derechos constitucionales que yo... Doctor, quiero volver sobre lo que usted nos explicaba sobre el 130 del Código Penal, que establece el abuso sexual en personas indefensas. La condición de indefensión no le quedó acreditada a usted, aparentemente, doctor. La indefensión hace una psicóloga, ¿verdad? La psicóloga del Poder Judicial no... la psicóloga del Ministerio Público. A lo que trato de una evaluación psicológica. A lo que trato de para determinar su grado le compete al Ministerio Público. La psicóloga, ¿verdad? Y a lo que voy, es una cuestión pericial, ¿verdad? Pero yo, como te estaba diciendo, yo no puedo realizar actos de investigación que comprometa mi imparcialidad. Eso le compete al Ministerio Público. Totalmente, doctor. El juez trata de ser imparcial y las partes no son imparciales si no se le pide objetividad.
Totalmente. Y es trabajo del fiscal el hacer esto. Si me permite, doctor, y voy sobre lo siguiente. Lo que el código establece es un estado de inocencia o que por alguna razón estuviese incapacitada para ofrecer resistencia. Hablaba usted de 3 años de pena privativa de libertad como expectativa, que es delito. No sé si vos tenés el código. Yo no tengo acá más el código, pero fíjate. Si me permite terminar, doctor. Evidentemente, si usted ajustó la resolución con el inciso primero, es porque no se logró demostrar que el Ministerio Público no acreditó un abuso sexual con penetración o coito, doctor. ¿Eso es correcto? Sí, así mismo. Y con arreglo de ese inciso primero, entonces, lo que corresponde, de acuerdo a lo que usted tuvo a vista como investigación fiscal y la carátula y todo lo demás, fue la resolución de libertad bajo ciertas condiciones. Sí, de acuerdo a lo que el relato, yo te voy otra vez, de acuerdo al relato del Ministerio Público, de la relación fáctica que yo hice, y el Ministerio Público encuadró esa conducta dentro de ese artículo. El Ministerio Público me dice, calificación propuesta, artículo 130, me dice, yo no puedo variar, he hecho una relación fáctica. Ahora, con relación, como yo te estaba diciendo, el grado de indefensión le compete al Ministerio Público. Eso creo que el Ministerio Público hizo una evaluación psicológica. Le habrá hecho a la madre esto, pero es en el Ministerio Público, eso se hizo una evaluación psicológica a la niña, a la madre, para llegar a que es indefensa. La madre a esa conclusión, pero es el Ministerio Público, así le imputa. No dijo eso. En el relato los hechos habla de eso y también califica de acuerdo al artículo 130. Esa es la calificación propuesta por el Ministerio Público. Y yo, de acuerdo a la calificación propuesta por el Ministerio Público, califiqué y dispuse, como le dije, la pena privativa de libertad es solamente de hasta 3 años en este caso. Doctor, por último ya... es delito, como te dice, de acuerdo a la clasificación del Código Penal, el artículo 13 habla de delitos y crímenes, es delito. Sí. Doctor, yo agradezco muchísimo tu tiempo y tus explicaciones, pero quería darte una consideración en entiendo. En base a lo que hablamos nosotros con la mamá de la víctima. Sí. Tu resolución... Por eso es importante también las dos versiones, ¿verdad? Y claro. Me gustaría que vos tengas la versión también de la agente fiscal de la causa, ¿verdad? No, de hecho, pericia no nos puedo atender. Por eso recurrimos a vos, doctor. Yo nomás lo que digo es, doctor, discúlpame, te pido, por favor, me escuche un ratito, porque ya vamos a despedir la entrevista agradeciéndote tu tiempo. Resulta que Pedro Fabián Salinas Melgarejo vive detrás de la casa de la víctima, es decir, a 20 metros de su casa. Y su resolución o la medida restrictiva que usted impuso le permite a él seguir estando cerca de su víctima. Porque usted fue ambiguo en su resolución. Usted no dispuso ni una unidad de medida de metros para la restricción. Es decir, él ahora está libre, está en su casa a 20 metros de su víctima. Y usted es responsable de esa situación, mi querido doctor, porque usted no dijo tantos metros prohibición de acercarse. Y la víctima sigue en peligro, a razón de su resolución ambigua. Sí, está bien. Excelente. No está bien, doctor. No está bien que una víctima está al lado de su victimario. Eso no está bien. Digo nomás, pero si la gente no está de acuerdo con mi resolución, se debería recurrir. Para eso están los órganos de tribunal de apelación. Pero lo que yo quiero es que le explique a la gente por qué usted no pone una restricción documentada en metros. ¿Por qué dice cercanía? ¿Por qué es ambiguo? Acá en el expediente a mí no me consta que es vecino, que vive al lado, que vive enfrente. No tengo en el expediente judicial, no me consta a mí. Yo, de acuerdo a las constancias de autos, nomás estoy haciendo. Pero aún así, doctor, escúchenme por favor, doctor. Aún así, cualquier orden de restricción tiene especificado o debería tener especificado, porque a lo mejor no es mi vecino,
pero después viene a trabajar a la casa de mi vecino. Y si dijera 300 metros, entonces yo tengo la garantía de que 300 metros yo no le voy a tener al tipo. Y usted no determinó eso, usted dijo cerca. Y lo cerca es ambiguo, no tiene especificación. A eso me refiero, mi querido doctor, al reclamarte esta ambigüedad de tu resolución. Perfecto, pero eso es lo que yo justamente le estaba explicando, que yo no me consta en el expediente que son vecinos ni nada, y normalmente todas las resoluciones se suele hacer así. Como es una resolución de cajón, siempre son las mismas medidas que el código establece en el 245. Ahora, la madre puede venir a hacer una manifestación en la fiscalía, y en base a esa manifestación yo voy a ordenar, así como usted está diciendo, a 200, a 300 metros que no se acerque. Pero yo necesito un escrito, una manifestación que me haga, porque yo hasta ahora en el expediente no consta, no tengo ningún elemento de convicción que me diga que la víctima vive enfrente, al lado, atrás, nada. Entonces yo, así en forma genérica, no ambigua, sino genérica. La ambigüedad otra vez en materia gramatical es un poco diferente, pero no vamos a discutir eso en gramática, pero el tema es un poco genérico, pero si la madre va a la fiscalía, recurre, hace una manifestación, yo sin ningún problema voy a modificar eso. ¿Quién es el abogado de Pedro Fabián Salinas, doctor? ¿Quién es el abogado de Pedro Fabián Salinas? Creo que tengo entendido que es Miguel Cárdenas, abogado Miguel Cárdenas. ¿Y la caución fue puesta por otra persona entonces? Por otra persona, un tercero. Tercera persona. El código habla de caución personal, real, puede ser personal y de tercera persona. Que doctor, es el fiador. Doctor, cuando usted dice... el garante, vamos a decir. Doctor, cuando usted eso dice se puede que... ejecutar también. Claro, garantía, claro. Si es que incumple esto, si va, se puede decretar la rebeldía. Hay una serie de mecanismos procesales para poder, justamente uno de ellos, una serie de medidas. Si incumple una de las medidas, se acerca a la víctima, yo revoco automáticamente. Me trae un escrito y se revoca. Totalmente. Bueno. Doctor, cuando usted dice que la generalidad de la carpeta fiscal es la que tuvo a la vista y en todo caso la que... No, la carpeta fiscal yo no tengo a mano. Yo no tengo a mano la carpeta fiscal. Tengo el expediente judicial. Bueno, si esa generalidad en todo caso lo llevó a usted a tomar estas determinaciones, que toda crítica a las leyes y a las resoluciones incluso están garantizadas por Constitución Nacional, doctor, se puede denotar de algún modo que la Fiscalía debió tener un poco más rigor entonces al momento de remitir a usted las compulsas. Sí, la imputación. Yo tengo acá en la carpeta fiscal, está a la vista, cuando quieras, Cristian, está acá, vení. Acá en ninguna parte me dice que vivía al lado de la víctima. No dice. Yo, doctor, entiendo perfectamente que hay acá un grave déficit de la Fiscalía, pero aún así, un juez cuando va a determinar algo, yo creo que para asegurar, porque aquí lo que se tiene que garantizar es que la víctima esté resguardada. Para asegurar se debió poner, independientemente si vive o no cerca de su casa, cuántos metros de restricción debe tener. Porque van a ser ya 24 horas de esta resolución, 24 horas de libertad y 24 horas cerca de su víctima. Es decir, la adolescente sigue en peligro. Bueno, pues, para la próxima vamos a tener en cuenta tu sugerencia para la próxima. No. Ojalá haya una próxima. Ojalá que no haya una próxima, doctor, para estos casos. No, para las medidas posteriores, todos los días tenemos, ¿verdad? No en este caso, sino en otros casos ya de repente. Gracias, doctor, por tu tiempo. Cuando quiera las órdenes.